El concierto sigue y para eso me acompaña en el escenario Antonio Vila, que es el responsable de desarrollo del Event Path. O sea, mucho de lo que hemos comentado aquí tiene que ver con lo que hace él y su equipo, y Aliz Hurtado, que es del equipo de producto, y yo mismo, que soy Alberto Sempere, responsable del departamento de producto del Event Path. La idea era completar lo que ha introducido Chema y Pedro. Es todo lo que hacemos que tiene que ver con esa innovación, llevarla a productos finales, lo cual no es obvio, es un trabajo inmenso de muchísima gente, que tiene que ver con completar esas ideas, esas maquetas de música, y tenemos que llevarlas a un concepto final, a un producto, a un servicio que tiene en cuenta a los clientes, tiene en cuenta toda la experiencia de usuario, las colas para llegar al concierto, las que habéis sufrido, imagino, para entrar aquí, el precio que tiene la entrada, la iluminación, toda la experiencia incluso después de postventa o seguimiento del concierto una vez terminado, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. La idea no es entrar en productos comerciales, esto es el Innovation Day. La idea es hablar de dos iniciativas que están más maduras en distintas fases de desarrollo y que pueden daros una imagen de en qué estamos apostando para las siguientes etapas, ¿no? Pero ya son productos mucho más trabajados que tienen ya una conceptualización más terminada. Una de ellas la ha introducido Chema, es Niji, y tiene que ver con revisar y entender cómo son las comunicaciones para una telco. O sea, entender la seguridad como algo que va por defecto a todos los servicios que damos a los clientes. Y Path 8, que también lo hemos introducido antes, que tiene que ver con esa idea de revisar cómo se maneja la información, sobre todo esa información no controlada, lo que he llamado el Shadow Data Lake, dentro de las empresas para darles un mayor control de lo que está ocurriendo. La primera parte, que es la de Niji, esto es un proyecto transformacional, o sea, define cómo queremos ser como compañía. Esto es un proyecto bastante más ambicioso, pero tiene que ver mucho con la innovación. Hemos participado en pequeños pilotos, hemos llegado al final a construir algo muy grande partiendo de pequeñas cosas. Es un proyecto, luego veremos en más detalle, que tiene que ver con lo que vemos tres conceptos, ¿no? Primero, es un proyecto que vemos para todo el mundo. Para todo el mundo lo está enfocado mucho en residencial y en entorno de pequeña empresa. Pero para todo el mundo tiene que ver con el concepto de que no sabe la gente de seguridad. La gente cada día entiende más que necesita seguridad. El WannaCry lo ha hecho mucho más evidente para todo el mundo sabe que hay una necesidad, pero no son conscientes de cómo solventar los problemas. Entonces, Niji tiene que ver con cómo damos una seguridad de manera sencilla, que no les requiera ningún tipo de entendimiento, ni aprendizaje, ni casi ningún manual de uso. Con esa idea llegaríamos a cualquier farmacéutico, cocinero o persona ama de casa que quiera tener a partir de ahora una protección mayor. Segundo concepto es que es para cualquier red o cualquier conectividad. Entonces, somos una telco. Esto es necesario que lo tengamos muy claro. Los clientes pueden navegar en un entorno de fibra, irse luego a la red móvil y todo va cambiando en un entorno complejo de conectividades. Entonces, Niji también se conceptualiza como un entorno que tiene que ser algo que te acompaña en todo el proceso de vida digital del día a día de los clientes. Y eso tiene que ver con un esfuerzo, que es la tercera fase, que es la de diseño. Está diseñado por defecto en nuestro core business, que son las comunicaciones. Tiene que ver con coger esas tecnologías avanzadas de seguridad, las que hemos innovado y las de los partners, y meterlas en nuestras propias redes, en nuestros routers, en nuestros DNS, en cualquier concepto que nos pueda permitir aportar esta seguridad avanzada a los clientes. Y además, integrándonos en los canales que tenemos de comunicación con ellos. La idea no es que tengan que manejar una nueva app, un nuevo portal, sino que el propio servicio va a permitir que lo manejemos en los canales tradicionales y de manera natural vayan descubriendo ese nuevo servicio de seguridad. Obviamente, es una visión transformacional. Y ahora Antonio nos va a contar en más detalle cómo sería esto ya en forma de demo y poder ver un poco de detalles de cómo funciona. Antonio. Gracias. Hola. Es el primer día que vengo a trabajar con esta camiseta y cuadra. ¿Vale? Bueno, os vengo a hablar de Niji Home, que como ha dicho Alberto, es la parte del hogar. ¿Os acordáis de un ataque de denegación de servicio que se produjo en una universidad usando sus propias máquinas de vending contra sus servidores? Bueno, puede ser que esas máquinas de vending sean los teloneros de las neveras que vamos a tener en casa dentro de poco, ¿vale? Entonces, al igual que esa universidad necesita tener un centro de control donde identificar esos ataques y poder reaccionar a ellos, podríamos necesitar esto en el hogar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el centro de control o lo más parecido a un centro de control ahora en el hogar? El router. El routier, como dice el padre de una amiga mía. Niji Home es el software que va a permitir a ese router ser ese centro de control. Niji Home va a consistir en una capa de servicios, aplicaciones móviles para el usuario y el software que está ejecutándose directamente dentro del router. ¿De acuerdo? Estas aplicaciones móviles estarán disponibles en los markets para iOS y para Android a principios del año que viene.
y básicamente van a cubrir inicialmente 3 áreas funcionales, ¿vale? La primera es Smart Wi-Fi, que consiste en elevar el concepto de manejar Macs, IPs, reglas, a un concepto familiar. Vamos a manejar padres, madres, hijos, el novio de la hija, de forma que simplifiquemos más esa gestión. Vamos a poder, por ejemplo, crear Wi-Fi de invitados en caso de que venga a casa. Y todo esto lo vamos a poder hacer desde cualquier ubicación. No va a ser necesario estar conectado a nuestra red del hogar. El segundo área funcional va a ser la seguridad por defecto. La seguridad por defecto es coger el router, sacarlo de la caja, ir al salón, enchufarlo y directamente tener protección anti-phishing y anti-malware. Y, por supuesto, IoT Ready, es decir, vamos a analizar que algún dispositivo IoT está teniendo un comportamiento sospechoso, que esta nevera no va a ser la rockstar de nuestra casa, ¿vale? Y, por último, el control parental. Como hemos dicho antes, yo tengo una hija y enlazando de vídeo de YouTube a vídeo de YouTube termina en ciertas páginas que yo no quiero que vea. Vamos a incluir una navegación infantil segura y una restricción de horario. Y esto mola bastante. O sea, yo llego a las 8, digo, es la hora de cenar, y todos mis hijos van a dejar de navegar en ese momento, pero mi mujer y yo vamos a poder seguir haciéndolo, ¿vale? Vamos a ver la demo, está basada en un vídeo sobre la aplicación Android. Y, por supuesto, esta capa de servicios va a ir creciendo y añadiendo funcionalidad. Y hemos elegido, no sé, algunos servicios. Telefónica, pues estuvimos pensando qué podemos integrar. No sé, Aura, por ejemplo, ¿no? De hecho, algunos de los casos de uso que vamos a ver en la demo puede que os suenen de alguna presentación anterior, ¿vale? El usuario, al menos en la demo que se va a basar en la aplicación Android, se tiene que autenticar con las credenciales Mi Movistar al menos una vez para identificarse como responsable familiar, el dueño del contrato, donde definirá luego los perfiles y demás. Bueno, vamos a ir a ver la demo. No tiene música, dentro vídeo. Siempre he querido decir esto. Dentro vídeo. Una vez autenticado, se le va a presentar una vista que consiste en el mapa de familia, con sus miembros, los que ha dado de alta, y los dispositivos que tiene asociado cada miembro de su familia. Aquí podemos jugar con los criterios que nosotros queramos. La segunda vista va a ser la de dispositivos, pero agrupados por tipo. Las neveras, las teles, los móviles, de forma que podamos tomar acciones sobre ellas. Y la tercera vista es la de gestión de sus Wi-Fi. Podemos gestionar la Wi-Fi 5G, podemos gestionar la Wi-Fi 2G y, por supuesto, identificar todos los dispositivos que están conectados a cada una de ellas. José tiene muchos móviles, como podéis ver, para la prueba. En cualquier momento podemos cambiar el nombre de cada Wi-Fi y la contraseña. Y recordar que esto lo podemos hacer desde cualquier ubicación. No hace falta que estemos en la red del hogar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos cambiando la contraseña de la Wi-Fi e inmediatamente se aplicarán los cambios. Otro caso de uso es, por ejemplo, yo estoy en el trabajo y vienen amigos de mi hijo a jugar. Todos se quieren conectar a la red, pero no quiero que se conecten a la mía, donde tengo mis ordenadores. Puedo crear una Wi-Fi de invitados para ellos directamente desde mi trabajo, simplemente poniendo el nombre de la Wi-Fi, en este caso guest, etcétera, etcétera, y la contraseña que van a tener que usar para conectarse. En el momento de dar al botón de OK, se aplicarán los cambios directamente en el router, creando esta Wi-Fi y permitiendo a los amigos de mi hijo conectarse para jugar. Además, podemos compartir estos datos de varias maneras. En este caso, vamos a hacerlo vía correo, de forma que les sea muy fácil conectarse a esta red. Estamos vigilando qué dispositivos se conectan a la red en todo momento. Cuando detectamos un dispositivo conectado, podemos ver su información. Podemos ver si está teniendo un comportamiento sospechoso. En este caso, por ejemplo, ha accedido a ciertos contenidos que entendemos que son maliciosos. En cualquier momento le podemos bloquear y expulsarle de nuestra red. Esto es lo típico útil para el vecino hacker, el exnovio de mi hija, etcétera. Bueno, nos vemos a principios del año que viene con más funcionalidad. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y cedo otra vez la palabra a Alberto.
vuelve a salir ahora, o sea que habrá todavía más tiempo para más demos. La siguiente, este primer producto era un producto que está casi terminado, estamos en la fase casi de pruebas finales para poder lanzarlo. Vamos a entrar a un segundo grupo ahora de proyectos, que es el que tendríamos en fase de conceptualización. También queremos mostraros cosas en las que estamos trabajando, están avanzadas, pero todavía tenemos mucho que caminar. En este caso sería la parte relacionada a los datos y cómo podemos crear una gestión mucho más inteligente alrededor de los mismos. Bueno, no he entrado otra vez en la discusión de qué tipo de datos, pero sí que es importante entender que no son solo datos relacionales, que los tenemos mucho más controlados. Las compañías, hay unas medias que dan por allí de que tienen más del 80% de la información en entornos no estructurados y bueno, hablábamos de esa idea de que todos los PCs de los empleados gestionan muchísima documentación, en algunos casos de carácter muy sensible, y no tenemos manera de controlarla. Entonces, la idea es que a partir de aquí tuviésemos alguna visión de cómo podíamos aportar algún valor. Hay muchas tecnologías disponibles y nuestra idea casi siempre es lo que llamamos el fill the gaps, es cubrir lo que ya hay en el mercado con los mejores partners y cubrir con algunas de las nuevas piezas que pudiésemos aportar. Básicamente, la aportación que estamos haciendo se divide en tres conceptos. El primero es seguir protegiendo, es seguir dando a la capacidad de proteger esa información. Esto no lo podemos perder de vista, aunque hablemos siempre de cosas más avanzadas. Proteger la información sigue siendo esencial. El segundo concepto, que será del que veremos luego, tendremos tiempo a hacer una demo, será la parte de inteligencia, y es yo creo el más interesante que veremos hoy, porque es algo que nos puede mostrar cómo podemos empezar a controlar algo que hasta ahora estaba desperdigado y no teníamos ningún control, y empezar a tener mucha visibilidad y trazabilidad sobre toda esa información no estructurada que había en la empresa. Y toda esta información y toda esta inteligencia relacionarla con el mundo de los riesgos, que cada día más nos van a pedir que tengamos un entorno dinámico que se integre con toda la inteligencia que estamos teniendo en la compañía y con los modelos operativos. Sea un entorno integrado y cuanto más automático. Entonces, empezar a ver cómo relacionar esta información que estamos obteniendo con un entorno de riesgos, que además es lo que nos estáis pidiendo en muchísimos proyectos. Para ver un poquito más de detalle, la foto básicamente es sencilla, Path 8, digo por concretarnos a lo que vamos a hablar ahora, que es Path 8, tiene que ver con estos conceptos fundamentales. Básicamente seguimos trabajando en proyectos de DLP, CASB, proyectos que tienen que ver con la gestión de información en reposo o en movimiento, y tenemos que hacer algo diferencial a partir de esos proyectos que puedan dar pues, algún tipo de ventajas en los proyectos que estamos trabajando con vosotros, y lo hacemos ahora mismo con estas dos piezas que ponemos aquí. La parte azul es la que llamamos de protección y estamos trabajando en unos conceptos dentro de este proyecto de Path 8 que tienen que ver con cómo creamos un lugar de enforcement, un lugar en el que podamos empezar a aplicar políticas potentes y flexibles que den desde un único punto capacidad de definir si esos documentos tienen que ser encriptados, categorizados, las famosas marcas de agua que os hemos comentado con tecnología Shadow, si metemos algún tipo de firma. Toda esa capacidad, incluidos metadatos que podemos retirar, se aplicará desde algún punto centralizado y nos permitirá tener flexibilidad integrando con esas tecnologías que ya existen en las redes para dar de verdad un control mucho más flexible de lo que hacemos con los documentos. Y la parte de arriba, la parte que llamamos Intelligent Data Lifecycle, que es la que veremos en la demo ahora, es básicamente eso, es intentar hacer un seguimiento del ciclo de vida completo de esos documentos, dándonos muchísima más visibilidad de la que había hasta ahora. Entonces, Path 8 es el conjunto de estos componentes, es la idea de dar esa capacidad adicional de crear políticas nuevas y esa visión mucho más completa de cómo viven esos documentos. Y ahora Antonio nos va a hacer una demo de cómo funcionaría esta parte de la inteligencia en Path 8. Gracias. Es la segunda vez que vengo a trabajar con esta camiseta y sigue cuadrando. Vamos a hacer esto muchos días. Vale. Básicamente os vengo a hablar de la línea de desarrollo que estamos lanzando dentro de Path 8, la de generación de inteligencia. Como ha dicho Alberto, hay otra de enforcement que no es el propósito, ¿vale? Como dijo Chema antes, en ElevenPath se han ido incorporando productos relacionados con la gestión documental, se han ido desarrollando otros, partners tienen, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor forma de explicar este producto que he encontrado ha sido que lleguéis a las mismas conclusiones que llegamos nosotros haciendo las mismas preguntas. Pero si alguien llega a otra conclusión, las ideas son bienvenidas, ¿eh? O sea que, básicamente, empezamos viendo que había un montón de información que se estaba perdiendo. O sea, ¿por qué no utilizamos, siempre visto desde el punto de vista del ciclo documental, por qué no utilizamos los productos que tenemos para recabar información de contexto de estos documentos? Cuándo se crean, cuándo se modifican, cuándo se eliminan, dónde se almacenan. Y entonces, empezamos a conectar los agentes. Por ejemplo, el driver heredado del HRV, que es capaz de detectar en disco
cuándo se crea un documento, cuándo se modifica, cuándo se elimina, etc. El equivalente de un CASB, por ejemplo, el de Elastica, que hace lo mismo en Outlook 365, en SharePoint, etcétera, etcétera. ¿Por qué no utilizar las impresoras virtuales de SilkSign para detectar cuándo los documentos entran en ese proceso? Y por último, como hemos visto antes, un análisis de FAST que nos dice toda la documentación que tenemos publicada en Internet. Muy bien, lo conseguimos, pues ya tenemos toda la información de contexto. Y alguien preguntó, ¿y si vamos un paso más adelante y hacemos lo mismo, pero en base al contenido del documento? Ah, bueno, pues tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos Metasil, podemos analizar qué metadatos tienen dentro de esos documentos. Luego lo veremos y nos lo explicará Sergio más en detalle, pero desde el Departamento de Innovación están lanzando unos servicios que detectan malware en documentos Office y documentos PDF. Y utilizamos el sistema de categorización del Partner Expert System, Cogito, que se basa en reglas de inteligencia artificial para aplicar una taxonomía automáticamente a mis documentos. Está muy bien, teníamos contenido, teníamos contexto, pero es toda información estática. ¿Y qué pasa con los documentos? Que son como los niños, van de un lado a otro, los intentas controlar y es imposible. Nos falta gestionar ese movimiento. ¿Qué vamos a hacer con el movimiento? Vamos a empezar a trabajar con Azure RMS, por ejemplo, pero no como gestor de derechos digitales, sino más como un monitor de actividad de esos documentos, ¿vale? Lo mismo con el API de CASB de Elastica, que hace lo mismo en entornos cloud. Y la Rockstar del mundo impreso, Shadow. Gracias a las marcas de agua ocultas, podemos hacer ese seguimiento fuera del ciclo electrónico, cuando los documentos están siendo impresos o publicados en un periódico. Tendríamos ya cubierto todo el ciclo documental y como somos 11path, le ponemos el apellido de seguridad. Vamos a completar esto con la información de informe, políticas, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos toda la información, la podemos analizar, anonimizar, agregar, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Pues la vamos a devolver. La vamos a devolver a 3 niveles. A nivel de trabajador, por ejemplo, y lo más evidente, dándole trazabilidad de su trabajo. Quién lo ha visto, cuándo lo ha modificado, dónde, por qué, etcétera. Podemos hacerle más eficiente su trabajo, por ejemplo, dándole un mapa de calor de cómo se visualizan sus documentos, en qué página se centra más la gente, cuáles páginas no ven prácticamente, de forma que pueda redistribuir el contenido y hacerlo más eficiente. Y yo pues voy haciendo fotos con mi phone, no me voy dando cuenta, y el otro día me dijo Google, este es el álbum de tus vacaciones de Semana Santa en Roma. Digo, ¿y por qué no puedo hacer esto con documentos? ¿Cuántos estáis guardando en carpetas, como en los años 90? Yo, por ejemplo. Vamos a intentar devolverlo en este sentido. Desde el punto de vista de empresa, un nivel más abstracto, claro. O sea, por ejemplo, si el 60% de los documentos de mi empresa son generados internamente y el 40% generados externamente y los recibo. Y si de ese 40% un 2% tiene malware, ¿de dónde viene y por qué? Y yo puedo reaccionar, ¿no? Los flujos de información. Si, por ejemplo, Recursos Humanos genera un memorando y lo ha visto toda la empresa menos un departamento, desarrollo, por poner un ejemplo, podemos hacer hincapié en esa comunicación y mejorarla. Y, por supuesto, en estatus de seguridad, que no haya documentos confidenciales, ya que están categorizados, publicados en Internet, o que no tengan malware. Y luego, el último nivel, a nivel global. Y esto ya es un poco dejar volar la imaginación. Por ejemplo, detectando el ciclo de vida de malware. Si empiezo a detectar un trozo de malware que aparece en una oficina de Brasil y después aparece en Japón y después aparece en la oficina de Barcelona y luego después aparece en la oficina de Madrid, puedo generar un mapa de cómo se va difundiendo ese malware. O, por ejemplo, incluso analizando el comportamiento social por culturas. ¿Cuándo es mejor ver un documento? ¿Qué contenidos, por lo menos en cuanto a categorización, tienen más éxito? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver una demo basada en el dashboard. Por supuesto, está muy lejos de lo que va a ser, pero también está muy lejos de los dibujos a mano alzada que os ha enseñado Chema. O sea que espero que más o menos la idea quede plasmada. ¿Dentro vídeo? ¿Dentro vídeo? Vale. En el dashboard, principalmente, lo que vamos a intentar es organizar la información para que el usuario la pueda consultar de forma fácil. Vamos a ver
Bueno, esto es un ejemplo de que enviamos un correo, estamos integrados con Azure RMS y definimos que es confidencial. Este correo pasará por el sistema de Path 8, igual que si lo recibes por SharePoint o otro tipo de vía, y se pasa todo este proceso de extracción de información, categorización, etc. Lo primero que tendríamos sería una vista dashboard o de la empresa o del usuario. Si es de la empresa, con todos los datos agregados, y si es del usuario, con sus propios. Todo agrupado por los criterios que hayamos definido y sus KPIs, si son externos, por oficinas, y con especial hincapié en aquellos ficheros que tienen malware, que hemos detectado en base al análisis que están haciendo las herramientas de detección. ¿Vale? Luego podríamos ir a un buscador, y este buscador permite buscar dentro de toda la documentación de la organización en base a los KPIs que hemos definido. En qué oficina están, qué acción se ha hecho sobre ellos, quién la ha hecho, cuándo, dónde. Básicamente, las respuestas a la información que necesitemos. Y nos saldrá un detalle de todos estos. En uno de estos aparece el que iba en el correo. Cuando pincemos en el detalle de estos documentos, aparte de que podemos ordenar, filtrar, etcétera, etcétera, cuando pincemos en el detalle, vamos a ver, primero, un resumen que es correspondiente a la información estática. La información estática es un poco aburrida, pues si está firmado o no está firmado. Si tiene malware, no tiene malware. Bueno, lo del malware no es tan aburrido. Si tiene marca de agua, metadatos, por ejemplo, quién lo ha creado, etcétera. Y luego información más dinámica, ¿no? Mapa de calor de qué páginas se han visto más y cuáles más no se han visto. En media. Visualizaciones exitosas y visualizaciones denegadas. Y impresiones, por ejemplo. Podemos ver durante el tiempo qué está pasando con este documento. Podemos ver dónde se está viendo y cuánto, de forma que lo podemos geoposicionar. Y a mí la que más me gusta es, como el álbum desde pequeño, todo lo que ha ido pasando con este documento. Cuándo se ha creado, quién lo ha modificado, quién lo ha visto, quién lo ha impreso, etcétera, etcétera. Y por último, datos agregados. ¿Vale? Hasta aquí la demo. Y ahora cedo el control otra vez a Alicia, que nos va a explicar la parte de arriba de la pirámide. Bueno, buenas tardes. Al hilo de lo que comentaba Antonio, nosotros nos hemos seguido haciendo preguntas y la siguiente pregunta era pues, que a raíz de toda la visibilidad que tenemos, gracias a la información que nos puede dar Path 8, es ¿y si explotamos toda esta información desde el punto de vista de riesgos? Como sabemos, las nuevas formas de colaboración en las organizaciones hacen que la información esté distribuida en múltiples ubicaciones, que son muchas veces muy difíciles de controlar. Por un lado, tenemos que apoyar desde seguridad al negocio, a que sigamos siendo productivos, estas nuevas formas de trabajo, pero por otro, que esto se trabaje en un nivel de riesgo que sea aceptable para nuestras organizaciones. Esto lo conseguimos desde el punto de vista de gestión del riesgo. La información Path 8, aparte de darnos esta visibilidad, nos da una capa adicional también de seguridad y de control. Tenemos que ver la vertiente del dato desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de los datos de carácter personal, que depositan nuestros clientes para que velemos por ellos, y por otro lado, desde el punto de vista de la información, que aún no siendo dato de carácter personal, pero puede ser información crítica para el negocio. Tanto en un caso como en otro, es importante que hagamos la implementación de controles en base a los análisis de riesgos. Gracias a que hemos puesto a trabajar la tecnología de una forma coordinada, podemos tener esta visibilidad de tal forma que afloren riesgos que de otra forma nos sería muy difícil detectar. Desde ElevenPath, la estrategia que estamos siguiendo respecto a gestión del riesgo se basa en tres pilares: una gestión del riesgo integrada, una gestión del riesgo dinámica y también orientada a negocio. La gestión del riesgo integrada pretende dar una visión holística de los riesgos de la organización, de tal forma que evitemos que la información esté en silos, tengamos ineficiencias, duplicidades. El siguiente eje sería, que es una gestión del riesgo integrada, y aquí lo que hacemos es integrar información desde la capa operativa de seguridad.
Muchas veces el problema que tenemos con los análisis de riesgos es que es información desactualizada porque no hemos terminado de realizar el análisis de riesgos y ya han aparecido nuevas amenazas. Incorporando información de la capa operativa como amenazas, vulnerabilidades, información desde PAZ 8, podemos tener esa información casi en tiempo real actualizada. Y, por otro lado, información orientada a negocio a través de una serie de indicadores, KPIs y KRIs, a través de cuadros de mando. Las posibilidades que se nos presentan son múltiples, pero estamos trabajando en casos de uso, por ejemplo, relacionados con datos de carácter personal. En Sandas GRC, que es nuestra herramienta de gestión de riesgo, gobierno y cumplimiento, tenemos identificados los tratamientos de datos de carácter personal, los tipos de datos que manejamos, si tenemos transferencias internacionales de datos, encargados de tratamiento, etcétera. Integramos de manera dinámica información de PAZ 8, por ejemplo, hemos detectado que hay un documento que tiene datos de carácter personal en un país que no tiene un nivel adecuado de protección. Lo que haríamos sería comprobar este escenario de riesgo y, mediante una alarma, pues, avisar a la organización y comprobar ese escenario de riesgo tomando las medidas oportunas. Y, finalmente, pues, podríamos hacer un seguimiento a través de cuadros de mando con indicadores, como por ejemplo indicadores no solo de KPI, sino también indicadores de riesgo. Como tenemos trazabilidad absolutamente de todo lo que ha pasado con ese documento, podríamos incluso tener el tiempo de exposición, de tal forma que, aparte de corregir la brecha de seguridad que se haya podido producir, lo que vamos a tener es posibilidad de aprender, digamos, de estos datos y mejorar la resiliencia de nuestra organización. Y un poco este era el objetivo de lo que os queríamos contar hoy en la parte de riesgos. Pues muchas gracias.